7:34. Comentábamos con Alexis rápidamente sobre el feriado y decíamos que esa disposición de la Superintendencia de Bancos de que los negocios, los locales comerciales, los negocios en general, no deben cobrar una comisión por el pago de un servicio o de lo que sea con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Pero en algunos lugares, lamentablemente, esto sigue sucediendo, hacen caso omiso y eso es un abuso hacia el cliente o el usuario. En fin, ojalá las autoridades puedan nuevamente revisar esa situación. Ya está con nosotros vía telemática el doctor Ramiro Aguilar, como les decíamos, jurista, exasambleísta y analista político que se encuentra con nosotros. Doctor, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Comenzamos esta corta semana todavía con los estragos que ha generado durante estos días, las expresiones desatinadas, descontroladas, en cierta manera hasta vulgares, lamentablemente, de la primera autoridad del país, del presidente de la República, al referirse a sus rivales, a los que él considera como sus rivales políticos. Me refiero al expresidente Correa y en especial al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que no sé cuánto trabajo tendrá que hacer su equipo de comunicación para contenerlo a veces al presidente, pero este fin de semana yo creo que se subió muchísimo de tono su nivel de desesperación. Les ha dicho que son celosos, envidiosos, que son los gemelos de la conspiración, etcétera. ¿Qué demuestran estas expresiones desde el punto de vista político, doctor Aguilar? ¿Demuestran inestabilidad en el propio presidente? ¿Demuestran desesperación, cansancio? ¿Qué podemos entender que sea la primera autoridad del país que se refiere en esos términos a sus rivales políticos? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un saludo muy cordial a toda la audiencia, a todas las personas que nos siguen a través de la radio y de las redes sociales. Bienvenido, doctor. Complejo el tema de las declaraciones de Lasso, no solo por su ordinariez, porque uno esperaría que el jefe de Estado, cuando se dirija a la nación, tenga algo más que decir que insultar. O sea, para insultar habríamos elegido a la boca más sucia de la barra brava más agresiva del fútbol y teníamos un buen presidente. Entonces hay que tratar de leer las circunstancias que le orillan a Lasso a tener ese tipo de lenguaje. Y yo creo, esta es mi opinión, que en ese divorcio que tiene Lasso con la gente, porque no es un presidente territorial, no es un presidente que salga de su despacho, no es un presidente que camine el país, es un presidente que ha caminado el país en campaña. Cuando se terminaba la campaña, el personaje se iba. Y desde luego el dueño de un banco no suele involucrarse con la gente. Entonces, en medio de eso, yo creo que Lasso tiene fija la idea de que el Ecuador llano, de que el Ecuador y la mayoría de los ecuatorianos son vulgares, son simples, son procaces. Entonces usa un discurso que según él, o según alguien que le asesore y que entienda eso, sea sencillo de llegar a la gente. Independientemente de que eso no es verdad, de que el ecuatoriano no es vulgar, de que bastaría pasearse por cualquiera de los sectores populares del país y entender que las personas se refieren entre sí usando términos de respeto, de consideración, porque el Ecuador no es un país procaz. Independientemente, le digo, de que eso no es así, Lasso, entre otras de sus ficciones, entre otros de sus mitos, de sus irrealidades, es esto, es decir, pretender que el presidente es macho, es duro, es valiente en la medida en la que se refiere a sus oponentes con palabras de riña de bar, ¿no? De riña de bar. Entonces, creo que esa es la explicación. Ahora, desde luego, esto también está cansando al país. Es decir, ya, a ver, presidente, le repetimos, si habría sido la solución encontrar al que tiene la boca más sucia, habríamos buscado en la barra brava más agresiva, no en la política. Hola, doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Veía las fotos que le ponían en la intro, pollito en esas fotos. Oiga, Doc, a ver, voy a citarle algo que nos recuerda doña Gloria Ortega, porque yo decía hace un momento, los ecuatorianos si algo tenemos es mala memoria, pero hay otros que no, y doña Gloria nos recuerda algo desde la época de campaña. En campaña, Guillermo Lasso, en un evento público, con gente en tarima, y acompañado por Jaime Nebot, que atrás se le veía así con un gesto de ¿en qué me metí? Él dijo esa frase del ya que chucha, ¿no? ¿Quieren tomar los domingos? Ya que chucha, tomen los domingos. Después, cuando en lo del debate
Y usted decía bien, o sea, uno espera de un político, en este caso el presidente, yo le estoy citando lo del debate, donde están los dos finalistas buscando la primera magistratura del país. Uno quisiera escuchar a dos tipos muy bien preparados, con argumentos sobre economía, justicia, producción, empleo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero de Lazo todo el mundo recuerda el Andrés, no mientas otra vez. Entonces, si nos quedamos con el Andrés, no mientas otra vez, si ganó esa frase en el debate y no sus propuestas en materia económica, laboral, etcétera, y la gente, no, por ejemplo, prefirió el Andrés, no mientas otra vez a la omisión de la pregunta de si pone por delante el país o el banco. Si nos quedamos con el ya que chucha, yo creo que más bien Lazo está muy bien sintonizado con las expresiones, por lo menos, no sé si con el sentir de la gente, pero con las expresiones de la gente en este país. Por algo llega, ¿no? Por algo pegan el ya que chucha, el Andrés no mientas otra vez, y hoy hablar de que a sus ex aliados políticos, porque Nebot además hoy está pasando de agache, ¿no? Parecería que Nebot aquí no hizo nada, pero él fue el principal aliado de Lazo y lo puso de presidente. Hoy nos resulta normal ver que hacen alarde de los huevos del uno y el otro, ¿no? A ver, puede ser que nos resulte normal, Alexis, pero eso sería válido en la medida en que un presidente eficiente, un presidente que genere trabajo, un presidente que genere empleo, que haga obra pública. Por último, sea chabacano, medio ordinarión. Ok, a ver, es lo que hay, el hombre tiene ese nivel de lenguaje, maneja esas 400 palabras, pero es un tipo eficiente. Entonces el pueblo estaría en condiciones de sacrificar, digamos que la estética del discurso político, en función del ya que chuchas, del tengo huevos, etcétera, en función de la eficiencia. Pero resulta que Lazo es un presidente ineficiente, cero obra pública, cero fuentes de empleo, cero políticas públicas en temas de seguridad, en temas de salud, debilitador de los servicios públicos, y encima de eso es un presidente chabacán. Entonces, sí, en campaña puede ser que a la gente le haya gustado eso en la medida en la que la política ecuatoriana es verbalmente muy dura. O sea, sacrificamos mucho la profundidad del debate en función de la agresividad en el debate. ¿Ok? Pero la gente quiere obras, le repito. O sea, si de traer al Boca Sucia sería, le traigo al de la Muerte Blanca de Liga, al de la Sur Oscura de Barcelona, al de la barra, ¿cómo se llama? La culta barra del Quito, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo creo que la gente, mi querido Andrés, está harta de un presidente que incluso, me temo, está tomando como tema de burla el dirigirse a los ecuatorianos en este lenguaje. Ahora, doctor, aprovechando este tema político, el presidente de la República ha vuelto a insistir en que tiene listo el decreto, supongo yo, sobre la muerte cruzada. Dijo que solo tiene que firmarlo. Nuevamente ha vuelto a amenazar con esto en relación a la situación que se vive en la Asamblea Nacional, la posibilidad de que esta comisión que está evaluando la gestión de la presidenta Yori la saque del cargo y cambie la conducción de la Asamblea Nacional. Y el presidente está ya por cumplir un año también en funciones, y también suenan voces por allí de sectores que buscarían la revocatoria del mandato. En estos momentos, ¿cuál de las dos opciones es viable, es más posible? A ver, analicemos las dos. Es verdad que Lazo tenía el decreto de muerte cruzada firmado hace rato, y esto le digo porque en algún momento de un viernes X me llama un corresponsal de prensa de una importante agencia de noticias internacional y me decía: mira, Ramiro, hoy en la noche se va a firmar el decreto de muerte cruzada, ¿qué opinas? Yo, esperemos a que lo firme, yo soy escéptico, no creo que lo firme, pero me dijo, y en estos corridos periodísticos pues me decía que eso estaba listo. Total, esa noche no lo anunció. Y parece ser que no lo anuncia porque la otra parte del poder, el 50% del mando presidencial, es decir, la señora María de Lourdes de Lazo, no estaba de acuerdo. Y parece ser también que el no estar de acuerdo con el tema pasa por el hecho de que no está dispuesta la señora a que el presidente pase por una campaña presidencial en estos momentos. Y frente a eso se suspende la muerte cruzada, se denuncia a los 5 asambleístas de Pachacutic, se lanza todo el tren mediático en contra de la asamblea, que tiene un problema real. Y el problema real de la asamblea es que la señora Yori es impresentable. O sea, la señora Yori realmente es impresentable para una asamblea de cualquier país del mundo. Entonces,
Lasso tiene un problema con la señora Dori, tiene un problema con la Asamblea, pero la solución no será la muerte cruzada. La solución probablemente será que el ministro de Gobierno, Jiménez, esté tratando tras bastidores de encontrar un sucesor de la señora Dori, que es absolutamente descartable por impresentable, falta de preparación y absolutamente rústica en el manejo de la cosa política, a más de violenta. Estará buscando a alguien que sea, digamos que, cercano al gobierno para tender puentes entre el gobierno y los distintos bloques de la Asamblea para finiquitar el año. Entonces, presidente de la Asamblea habrá, o presidenta de la Asamblea habrá, no será Saquicela tampoco, tratarán de encontrar una persona que sea un puente, un elemento de transición, porque el gobierno tampoco puede vivir con una Asamblea que no le tramite una sola ley. Y no le tramita las leyes porque le buscan votos, le piden dinero, o en su defecto las leyes llegan mal redactadas. Y en cuanto a la revocatoria de mandato, que es un mecanismo constitucional, tampoco creo que funcione mucho porque no se olvide que el lacismo está controlando el Consejo Nacional Electoral. Entonces podrán recoger todas las firmas del mundo, pero hay que ver si les dan los formularios, hay que ver si pasa el proceso. En todo caso, me parece a mí válido que se empiece el ejercicio de recolección de firmas para la revocatoria del mandato, incluso para que el presidente entienda que hay un malestar en el pueblo ecuatoriano. O sea, si camina la revocatoria, camina. Será una decisión democrática. Pero el solo hecho de que al año el pueblo ecuatoriano se plantee la revocatoria del mandato del gobierno implica que Lasso lo está haciendo, como en efecto lo está haciendo, muy mal. Doctor, a propósito de este tema que le cita Licenia, esta nueva amenaza de que el presidente podría y tiene la carta de la muerte cruzada, le leía un tuit al Jacobo García que, digamos, resume bien lo que ha sucedido durante este fin de semana y lo que ha sido también la forma de operar del presidente Lasso. Dice: un día tu ministro, se refiere a Jiménez, se reúne con las bancadas para abrir una línea de diálogo necesaria. Al otro día vuelves con la retórica agresiva enfrentándote a un banquero, a Fidelegas, a Correa, a Nebot y a no sé quién más. Dice, bueno, esta vez evitó hablar de Leonidas Issa, no sé si por las marchas del 1 de mayo. Estrategia ninguna. ¿Por qué Lasso hace eso? O sea, mientras Jiménez se esfuerza tratando de buscar una salida, y usted lo decía bien, capaz buscándole reemplazo a Dori, que podría ser, dicen a esta hora, Daniel Noboa, el hijo de Álvaro, ¿por qué Nebot se encarga de torpedear lo que hace su operador político, en este caso el ministro? Porque Lasso torpedea al ministro, porque Lasso tiene otra fuente de poder, pues. Eso es lo que el país no está viendo, y tampoco hay que digamos que escandalizarnos. En el gobierno de Vicente Fox, en México, el primer gobierno que le venció al PRI, el gobierno era absolutamente compartido, de hecho, entre Fox y su mujer. Entonces, la que mandaba era la señora de Fox, en unas 2/3 partes, y Fox ponía su tercera parte. ¿Sí? Viejo como el pan, este asunto. Y creo que esto es lo que está pasando en el país. Entonces, la señora María Lourdes de Lasso representa una derecha más dura, más agresiva, más intransigente, más curial. Menos democrática. Mucho menos democrática. Y el ministro de Gobierno está haciendo su trabajo, es decir, tratar de entender que el gobierno debe girar un poco hacia el centro, debe ir hacia el centro, y para tener un escenario de gobernabilidad en los próximos 3 años. Ahora, Lasso es un personaje, un poco un florero, que está en el día escuchando al ministro de Gobierno y el resto de la noche escuchando a la otra mitad del poder. Y claro, la otra mitad del poder es alguien que ha tenido mucha significación y mucha importancia en la propia vida política y personal de Lasso. Entonces, en esas cosas que la política, digamos que la política de los faros o la política de los medios, al menos en el Ecuador, que somos medio pacatos para analizar estos temas, no se ve. En México, le repito, era un tema que se discutía muchísimo en la presidencia de Fox. Y había que contar con eso también, es decir, con qué opina la mujer de Fox. Aquí yo creo que también hay que aprender a contar qué opina la primera dama, la esposa del presidente, para poder entender las decisiones del presidente, que son así de cambiantes, en la medida en que el hombre es, bueno, en la mitad del día atiende al ministro de Gobierno y en la otra mitad del día probablemente recibe instrucciones más de orden conyugal. Pero yo le citaba en este tuit de Jacobo, hay un nombre en especial, y es Fidelegas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, usted nos va a explicar mejor, porque usted, digamos, conoce bastante bien, puertas adentro, la política de este país. La disputa entre estos dos banqueros, que hasta, digamos, abril del 2021
eran aliados, porque no vamos a negar que toda la plataforma mediática y económica alrededor de Fidelegas ayudó también a la campaña a favor de Lazo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? A ver, cuando dos banqueros se pelean, Alexis de Liceña, es porque uno tiene lo que el otro quiere. Esa es la ley. Es decir, dos banqueros no se pelean jamás a menos que uno quiera lo que el otro tiene. Y en este caso, ¿quién quiere lo que el otro tiene o quién tiene lo que el otro quiere? A ver, yo creo que Egas como banquero querrá ampliar su negocio bancario en el Ecuador y Lazo como banquero querrá ampliar su negocio en el Ecuador. Y el único banco que digamos que podría ser el que altere el equilibrio es el Banco del Pacífico, que se vendió ya, que no termina de venderse bien, que no termina de ser operativo, el banco más grande del país. Y también, creo yo, que en el tema Egas influye mucho este comportamiento de alineamiento de parte de Fidel Egas con la derecha quiteña más radical, que es, digamos, su punto de apoyo político como banquero, porque Egas ha hecho política, lo que pasa es que Egas no ha sido candidato, en eso estemos claros. Egas ha hecho política, y Fidel Egas ha hecho política desde hace muchísimos años. Sea mediante aportes de campaña, sea mediante sus medios de comunicación, sea mediante sus almuerzos o meriendas, de todos modos Egas ha hecho política. Ha tenido, digamos que, el buen juicio de no ser él el presidente o el candidato, porque prefiere tener ese poder que tienen los banqueros. Pero como hace política, y el entorno de sus negocios implica que tenga influencia política, su influencia política nace de la derecha más radical, de la derecha quiteña más radical. Y Lazo también es parte de la derecha quiteña, eso tampoco hay que olvidar, es decir, no es que Lazo represente a la derecha guayaquileña, a los sectores agroexportadores, no. Lazo representa al 20% más duro del anticorreísmo y de derecha radical del país, particularmente la ciudad de Quito. En el momento en el que compartí espacio con Egas, en el momento en el que, supongo yo, y aquí también estoy entrando ya un poco en el escenario de las delucubraciones, Francisco Jiménez trata de hacer un giro hacia el centro, trata de tirarle al gobierno hacia el centro para que pueda tener un escenario de gobernabilidad pactando con otros sectores políticos. Los sectores de derecha que se sienten representados por Egas o que Egas los auspicia, y los sectores de prensa que se sienten representados por Egas o que Egas los auspicia o es dueño de esos, como Teleamazonas, le comienzan a tirar bala, porque además a Egas le interesa un presidente cautivo de ese 20%, porque un presidente cautivo de ese 20% es también un presidente cautivo de Egas. En cambio, la derecha guayaquileña, que está libre, que a veces ha optado por Lazo, a veces ha optado por Nebot, pero que es una derecha más pragmática, la política guayaquileña y el guayaquileño, de hecho, es mucho más pragmático, es menos odiador, muchísimo menos odiador. Entonces, esa derecha, que siente ese vacío de poder, esa ausencia de política pública, mucho más desde el hecho de que hasta las carreteras están destruidas, no hay actividad comercial, etcétera. Esa derecha dice, oye, a ver, Jiménez, tratemos de que esto sea viable, me refiero al ministro de Gobierno, pero lamentablemente colisionan los intereses, ya de orden, creo yo, incluso de negocios, con esta visión que tiene la derecha radical, incluso de privatizar todo, ¿no? Y para privatizar todos los bienes públicos tendrán que acudir a quien más dinero tiene, y quien más dinero tiene, sin duda, en el otro lado de la balanza es Fidel Egas, entre otros, ¿no? Porque el Ecuador tiene 4 o 5 fortunas, no tiene más. Entonces usted quiere vender los bienes públicos, esos 4 serán socios de 4 contrapartes internacionales y hay quien servir a la mesa. Ahora, doctor Aguilar, ¿qué posibilidad hay de que se repita el escenario de décadas pasadas, en cuando también se empezaron a pelear los banqueros y un presidente terminó saliendo del poder? En este caso son dos banqueros poderosos, como usted dice, pero el uno evidentemente tiene más fortuna que el otro, y eso le pone en una situación de una menor o de un poco más débil, digamos, al actual presidente. ¿Existe esa posibilidad de que se repita el escenario cuando salió Maguad, por ejemplo? Si es que no hay generales de las Fuerzas Armadas a la venta, lo veo difícil. Creo que ha sido clarísimo. Los árbitros de la democracia. Oiga, doctor, árbitros de la democracia que además están en entredicho por lo de Don Nasa y los narcogenerales y todo lo demás, ¿no? Oiga, doctor, yo sí quiero que hable sobre la descomposición de la institucionalidad en el país, por esto, porque no es un tema menor el tema de que la delincuencia y el crimen organizado haya permeado instituciones como Fuerzas Armadas y Policía.
Pero además quiero cerrar ese capítulo de las disputas con el tema Nebot, porque yo decía en el comentario que Nebot está casi que saliendo bien librado, y he visto un sector, no vayan a creer que estoy generalizando, porque también son súper susceptibles en la Revolución Ciudadana y en el correísmo, pero he visto un sector del correísmo que le ha hecho el juego a Nebot, como creyendo que esto se trata nuevamente de un juego entre buenos y malos, y de que el bueno en este caso es Nebot, ¿no? Y el malo es este traidor del presidente que se va en contra de su ex aliado, etcétera. Porque si alguien también tiene que asumir la responsabilidad de lo que está viviendo el país, es Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano. No por lo que hizo únicamente en la elección presidencial del 2021, sino por el rol durante todo el morenismo. De acuerdo, Alexis, pero no se olvide que tenemos elecciones seccionales a febrero del 2023. Por supuesto, claro. Y Guayaquil se juega mucho, y el Ecuador se juega mucho en la política seccional de Guayaquil. Y Nebot, le guste o no le guste al presidente Lasso, es todavía muy duro, él, no el Partido Social Cristiano, él, en la política de Guayaquil, y Nebot ya tuvo una pifia enorme con la designación de Cynthia Viteri como alcaldesa, y ahora tiene un problema con eso, porque si es que no apoya a Cynthia Viteri se va con Creo, muere el Partido Social Cristiano. Entonces tendrá que bancarse a la señora Viteri como sea y tratar de recuperar la prefectura, si no es él mismo, con alguien más, ¿sí? Y en ese escenario entra también la Revolución Ciudadana. Si la Revolución Ciudadana ha tenido un bastión súper importante en Guayaquil, donde están peleándose el mismo electorado. No se olvide usted, Licenia y Alexis, que quien votaba por Nebot para la alcaldía votaba por Correa para la presidencia. Así fue. Eso pasaba en Guayaquil. Entonces, Correa ganaba la presidencia con el 65-70% de los votos en Guayaquil y Nebot ganaba la alcaldía con el 90% de los votos. Y que yo sepa, no existe el 170%. Es decir, compartían electores. En ese escenario, a mí me parece, en esa política que hay que entender, Alexis y Licenia, que va más allá del Twitter, que va más allá de la coyuntura de la semana siguiente, hay que entender la posición de la Revolución Ciudadana, que evidentemente trata de entender y descifrar cuál va a ser el comportamiento de Nebot en las elecciones seccionales en Guayaquil, porque la Revolución Ciudadana tiene necesariamente que tratar de ganar o la prefectura o la alcaldía de Guayaquil. O sea, si no gana la prefectura y la alcaldía de Guayaquil, porque las de Quito no las va a tener, salvo que se fraccione muchísimo el electorado de derecha y el voto duro de la Revolución Ciudadana sirva otra vez, como en la elección anterior. Pero será eso Manabí. Y eso no alcanza, a su vez, para proyectar las elecciones presidenciales del 2025, porque las elecciones presidenciales se deben asentar en la actividad territorial de los GATS y de la buena administración de los GATS. Entonces, claro, lo que pasa es que se descompuso tan rápido el gobierno central, hay una ausencia total de política pública, que nuestra discusión sigue siendo Lasso sirve, no sirve, era de votar por Arauz, no era de votar por... No, eso ya es historia, Lasso no sirve. Lasso no sirve, Andrés no ganó, pero hay que pensar en el futuro. El futuro es, desde el lado de Lasso, la muerte cruzada, que como le explicaba al inicio de la entrevista, yo la veo muy lejos, o la revocatoria del mandato, que también por las mismas razones que le explicaba, la veo muy lejos. Me parece más cercano a mí el pragmatismo, un movimiento del gobierno hacia el centro que no le plantee un ajuste neoliberal al país brutal, que trate de alguna manera de enmendar el error que cometió el propio Lasso en el gobierno de Moreno, de modificar la ley para que los excedentes petroleros formen reservas internacionales y las reservas internacionales se queden fuera y no puedan ser reinvertidas en el país. Eso tiene que cambiar porque Lasso no tiene dinero para hacer obra pública y está devastando los servicios públicos. Ya no hay cómo sacar ni una cédula. Entonces, supongo que eso alguien llegará a entender a Lasso, y si no, habrá que revocarle el mandato definitivamente. O sea, si ya no lo entiende, ya el hombre sencillamente debe irse con revocatoria del mandato. Pero en ese escenario de la ausencia de gobierno, nos hemos olvidado que hay que inscribir candidaturas para alcaldías desde el 22 de agosto hasta los primeros días de septiembre. Que se pelean alcaldías y prefecturas importantes, Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Esmeraldas, y que todo esto se da dentro de un escenario político y social caotizado, con una violencia del narcotráfico y con una ausencia de institucionalidad, como la que usted menciona, Alexis, es decir, con fuerzas armadas penetradas por el narcotráfico, policía penetrada por el narcotráfico, y estas elecciones seccionales, ojalá me equivoque, pero pueden ser violentas, con muertes, porque los narcos querrán tomar ya posición y querrán cooptar los gobiernos autónomos descentralizados como un primer paso a cooptar ya la política nacional.
Ahora, doctor, ¿qué opinión le merece usted el hecho de que en momentos de estos de la coyuntura política se dé esta marcha multitudinaria del 1 de mayo, que afortunadamente transcurrió sin incidentes? Horas antes, el presidente y las autoridades sanitarias, en medio de una confusión, anunciaran el retiro de la mascarilla como para dar un golpe de efecto. Hay una crisis de gabinete de por medio. Y la gente está entretenida en todas estas situaciones mientras los problemas muy, muy serios que tiene el país no son abordados, no son debatidos y no son solucionados. ¿Le sirve al presidente estos golpes de efecto? Yo creo que no, porque al final del día la gente sigue sin empleo, la gente sigue agobiada por las deudas, la gente sigue agobiada por la deficiencia de los servicios públicos, de la salud. O sea, ahora hay que cuidar la cédula como cuidar dinero, porque es un país en el año 2021 que no le puede entregar una cédula de identidad, un documento de identidad a sus ciudadanos. En ese escenario la gente no come cuentos. Yo creo que es muy divertido quienes, digamos, que analizamos la política, entrar al Twitter, ver. Pero mire, le voy a ser absolutamente claro en lo que le voy a contar. Ayer yo no fui a la marcha, y no fui a la marcha porque es un solazo terrible y no fui a la marcha. Lo digo abiertamente, no tengo por qué usurpar hechos que no pensaba ir, pero al final no fui. Y me fui a ciclear en la mañana, muy en la mañana, a la hora que suelo ciclear. A las 6:30 de la mañana salgo de casa y cicleo hasta las 11 de la mañana. Y hago paseos largos y generalmente me gusta mucho ciclear sobre la llanura de Turubamba, en el sur. Subir al Cinto, es un lindo ejercicio. Oiga, las calles estaban llenas, los parques estaban alegres. ¿Usted cree que la gente estaba preocupada en la marcha o preocupada el mercado de la MEN estaba lleno? Entonces, sí, en Quito habrán marchado. A mí me gusta tirar números sobre eso, unas 30,000 personas. Sí, perfecto, muy bien, y está bien. Y me alegra que haya sido así. Y me alegra que haya sido pacífica, porque hay unos locos en el Twitter que dicen, chuta, estuvo muy pacífica. Oiga, ¿y qué querían? Entonces, me alegra que haya sido así. Pero también entendamos, Yesenia y Alexis y audiencia, que hay millones de personas que están al margen de la actividad política, que viven su drama día a día, y que esas personas van a expresar su malestar en un momento determinado en la calle, en serio, o en su defecto en las urnas, en las elecciones de febrero del próximo año. Hay que saber leer el país. También leía yo un debate tonto entre si el correísmo ha hecho perder la conciencia de clase o no. Miren, eso es tonto. Hay que conocer los sectores populares, hay que conocer los barrios populares de Quito y entender que en esos barrios populares de Guayaquil, de Esmeraldas, de Cuenca, en esos barrios populares hay pobreza, hay desnutrición infantil, hay deserción escolar, hay pandillismo, hay sicariato. El Twitter, por Dios, el Twitter no refleja nada más allá de hacer sueño las últimas 20 minutos de la noche para irse a dormir en vez de ver la tele. Eso es lo que está pasando en el país. Hay que salir de la burbuja. Exacto. Entonces, claro, bien por la marcha, ojo, cuidado, no malinterpreten, había que hacerla bien. Quienes estuvieron ahí les felicito, mucha fuerza, y les felicito porque fue pacífica. Pero quienes nos fuimos a ver el resto de la ciudad, de una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes, créanme que la gente estaba en otra historia. La política suena muy despacio y muy lejos, porque además se asimila mucho a corrupción, a robo, a que ya no tiene remedio y a que la gente va a salir de su crisis por sus propios medios. Y que además estamos en una suerte como de transición, ¿no? Decía Licenia, esto de hacer el anuncio del retiro de la mascarilla, de tratar de volver a la normalidad. Muchos lugares turísticos, me comentabas tú, fueron bastante visitados durante este fin de semana. O sea, es verdad, yo coincido plenamente con lo que dice nuestro invitado, el doctor Aguilar. La gente como que está en otra. Ahora, un tema que también empezó a sonar y mucho este fin de semana, y creo que en lo que sí marca este 1 de mayo, esta movilización del Día del Trabajador, es que el gobierno tiene que empezar ya a leer los mensajes de la gente que está descontenta. Y yo quiero citar, porque habrán personas que crean que el descontento de la oposición solo le está haciendo el correísmo. Y yo le leía hoy, por ejemplo, a Héctor Muñoz, ex asambleísta de Suma, aliado en su momento de Guillermo Lasso, decir que, ojo, ¿no? El descontento no está únicamente en el correísmo. Entonces, uno de los temas que empezó a generar
mucha más fuerza este fin de semana a partir de la marcha también, es el de la revocatoria al que usted ya se refirió, doctor Aguilar. Y ahí habrán algunas cosas también que valga la pena analizarlas. Una, esta revocatoria tiene que ser política, es decir, ¿qué pasa si una organización política, si un partido político se inmiscuye en el tema de la revocatoria, o esta revocatoria tiene que nacer y salir de la ciudadanía, esa ciudadanía que está descontenta, esa ciudadanía a la que no le entregan la cédula, que no puede matricular a sus guaguas en el colegio, que no puede matricular el carro, que está circulando por carreteras en pésimo estado? ¿Desde dónde tiene que salir esa iniciativa de la revocatoria, doctor? ¿De dónde deba salir? De quien tenga los recursos. ¿A usted no le incomoda que tenga una bandera política la revocatoria, o varias? En absoluto, porque, a ver, es que la revocatoria necesita firmas, y es la misma lógica de la política, que es densitaria y no excluyente. Para la revocatoria vamos a necesitar, ¿qué? ¿1 millón y medio, 2 millones de firmas? 1.970.000 firmas. Ese es un montón, pues. Entonces, que la organización civil, que alguien que sea de sangre pura, que sude agua bendita, que sea un patriota, un ciudadano, que nunca haya pisado un foro político, recoja firmas, no va a haber. Y por último, esos hay 10, necesitamos 1.999.000 más. Y ahí tiene que incluirse a la clase política de ley y a las organizaciones políticas, por infraestructura, por organización, por base territorial, por manejo de formularios, por seriedad en el manejo de los formularios para que las firmas sean buenas y no truchas. No se olvide de las firmas truchas que sirvieron para acreditar movimientos políticos y que fueron desacreditadas rápidamente en el Consejo Nacional Electoral. A mí no me incomoda quien organice la revocatoria de mandato. A mí lo que me interesa es que, primero, el gobierno entienda que si hay un proceso revocatorio es que el gobierno está mal, y segundo, si se logra la revocatoria de Lazo, que el país no siga de tumbo en tumbo, pues, o sea, que entienda que el país necesita acuerdos mínimos, objetivos nacionales, menos violencia verbal, trabajo y progreso. Doctor, el presidente de la República la semana pasada sufrió una especie de crisis de gabinete y ha cambiado alguna de sus carteras de Estado, de las cabezas de esas carteras de Estado, y una de ellas, la secretaria de Derechos Humanos, se despide de sus funciones haciendo fuertes críticas al presidente de la República. ¿Qué se puede esperar de estos cambios de gabinete? ¿Usted cree que se pueden dar más, tomando en cuenta que ya cumple un año en funciones, y de ese malestar que ha generado en las personas que van abandonando su gobierno? Empecemos por el principio. Yo creo que una persona que es llamada a colaborar con el presidente de la República debe agradecer que le llamen y debe agradecer al irse en silencio. En silencio. O sea, el irse rayando, como dicen los guayaquileños, el irse rayando tiene muy mala leche. El ministro o el viceministro es un hombre o una mujer de confianza del presidente. El presidente puede llamarle mañana y decir, ¿sabes qué? Necesito tu renuncia, porque llegué a otro acuerdo político, porque quiero renovar el equipo, porque sencillamente me parece que tus ideas ya no aportan. Y uno tiene que decir, gracias, señor presidente, me voy, le agradezco mucho por el mes, por los 2 meses, por los 3 meses de ministerio, me voy a mi casa. Eso se llama servicio público y eso se llama tener sentido del honor. El que se va rayando ya de principio, ya ni le leo la rayada ahí. Ese es el que pasa al lado del auto con el pillo, con la chapa del frasco y raya la puerta del auto. Al menos que se vaya rayado este man. Y en cuanto a la crisis de gabinete habrá en la medida, le repito, en que esta derecha densa, esta derecha agresiva, violenta, fascistoide que nació y que se enquistó muy duro en el gobierno de Lazo, termine de ser vencida por el ministro de gobierno, o al revés, que el ministro de gobierno termine de ser vencido por esta derecha recalcitrante. Pero habrán cambios en el gabinete y espero que esos cambios sirvan, porque los ministros que ha tenido hasta ahora son desastrosos. Doctor, yo tengo dos consultas y quisiera su reflexión sobre aquello. La primera tiene que ver con Quito, ¿no? Porque la capital también viene a ser como una suerte de reflejo de lo caótico que está el país. Y digamos, una ventaja que tiene Guarderas es que como el gobierno lo está haciendo peor que él, también está pasando de agache el alcalde de Quito. Entonces quisiera que se refiera y nos dé su reflexión sobre la situación política de Quito, considerando lo que usted decía hace un momento. En 2023, febrero, estaremos convocados a nuevas elecciones y tendremos que elegir alcalde y concejales, por un lado. Y por otro, yo hace algunos meses atrás decía que una de las buenas cosas que nos dejó la elección del 2021 en febrero fue la de Fernando Villavicencio como asambleísta, porque ahora lo están empezando a conocer
en su real dimensión, sobre todo quienes han sido parte de quienes en su momento le sirvieron como amplificadores de todas sus denuncias, ¿no? Están chupando también su propia medicina. Vimos el ataque en contra del presidente de la Corte Constitucional, tampoco lo va a defender porque el origen de la Corte Constitucional, a pesar de que hay muchas personas que dicen que es de lo poco bueno que nos dejó el Trujillato la Corte Constitucional, pero el origen de esa Corte es esa consulta malhadada que convocó Moreno y el Trujillato, ¿no? Pero vimos el ataque de Villavicencio cargado de epítetos, de adjetivos, sin argumentos en contra del presidente de la Corte Constitucional. La respuesta de un académico como Ali Lozada, su colega, y vemos también en Twitter, en esa burbuja, cómo muchos de quienes en su momento aplaudían a Villavicencio hoy están dándose cuenta de que, digamos, de qué va el hombre, ¿no? Entonces quisiera una reflexión sobre eso, sobre Quito y lo que está pasando hoy con Villavicencio. A ver, empecemos por Quito primero. Quito es una ciudad sin alcalde, una ciudad sin consejo, una ciudad que necesita reencontrarse, reprogramarse. Quito es un desastre, como le digo. Yo recorro mucho Quito, recorro mucho el norte de Quito, el sur de Quito, caminando en bicicleta, y no con fines políticos, lo recorro porque me gusta, soy una persona que disfruta mucho de deambular por la ciudad. Está sucia, merced a la delincuencia, las calles tienen baches o les remiendan y en vez de tapar el bache hacen un obstáculo hacia arriba. El metro debería haber empezado a funcionar hace rato, no está funcionando porque están en esos enjuagues de quién administra el metro. Quito necesita una buena alcaldesa, un buen alcalde que piense en ser alcalde de Quito, no en que va a ser presidente de la República, que piense en ser alcalde de Quito, 2 periodos, que planifique la ciudad a 30, 40 años, con un equipo de concejales que les sirva, que sea un equipo de concejales preocupado de la ciudad, no el grupo de concejales que administra los chongos, el grupo de concejales que administra las cantinas, el grupo de concejales que administra el sindicato de tal o cual cosa. No, eso, si sigue Quito por ese lado, Quito va a ser una ciudad no una ciudad fantasma solamente, sino una ciudad altísimamente peligrosa. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el tema de la elección de los candidatos de alcalde y a concejales en estas elecciones. Y va una propaganda gratis. A mí me gustaría que la Revolución Ciudadana lance de candidato a alcalde de Quito a Pavel Muñoz. Me gustaría hacerlo, ojalá el Pavel acepte. Creo que sería un extraordinario candidato, un planificador, dependerá de él. Y en las otras tiendas políticas también me gustaría que pongan buenos candidatos a alcalde, es decir, candidatos que vayan a proponer cosas para la ciudad, no odio, no discursos nacionales tardíos, etc. Y en cuanto al otro personaje que usted me mencionó, mi querido Alexis, no me voy a referir a él, voy a hablar de otra cosa, ¿sí? De una vieja frase que leí en un graffiti alguna vez en la ciudad de Buenos Aires. De la boca de un canalla, o en la boca de un canalla, todo nombre sabe a mierda. Era un lindo grafiti que leí en Buenos Aires, que no tiene nada que ver con lo que usted me pregunta, desde luego, pero que podría ejemplificar mucho de lo que está pasando en la política ecuatoriana en general. Y sobre la respuesta, doctor Aguilar, que le dio el titular de la Corte Constitucional tanto al presidente de la Corte Nacional de Justicia como el del Consejo de la Judicatura y del propio presidente de la República, que le pedían la intervención de la Corte Constitucional por estos recursos de habeas corpus que no les ha gustado a muchos sectores, y luego esta especie de represalia que ha tenido el Consejo de la Judicatura con algunos jueces que dicen que no es por estos temas, pero que resulta que coinciden, ¿no? ¿Cómo se debe leer esta situación? A ver, yo creo que la reunión de Lasso con la fiscal, con el presidente del Consejo de la Judicatura y con el presidente de la Corte Nacional de Justicia fue, como otras tantas cosas que hace Lasso, fuegos faros. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la política de seguridad interna y externa del país es del presidente de la República, no de la señora fiscal, no del presidente del Consejo de la Judicatura, no del presidente de la Corte Nacional. Es del presidente de la República. El presidente de la República es el que tiene que asumir la responsabilidad de combatir el crimen. Si se reúne con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ese pobre señor de la Corte Nacional de Justicia ni siquiera tiene jurisdicción, es decir, ese solamente tramita los juicios de extradición, nada más. No tiene jurisdicción, ese pobre señor no tiene ni jurisdicción. No es que hay una relación jerárquica con los jueces inferiores, porque eso se llama independencia interna de la función judicial. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, que también recordarán ustedes que está ahí porque renunció otra señora y que tiene una crisis de legitimidad terrible,
tampoco es que resuelva nada, porque lo máximo que él puede hacer es hacer lo que hizo, es decir, poner 2 casos a conocimiento del Pleno del Consejo y suspender, pero la suspensión ya es ex post, es decir, ya el daño está causado, cuando lo que necesitamos es una justicia que actúe ex ante, es decir, que impida que se produzcan errores judiciales. Y la señora fiscal, bueno, la señora fiscal, salvo los juicios mediáticos, todos los juicios los pierde, ¿sí? Entonces, y los juicios mediáticos también los pierde porque de alguna manera no logra sus objetivos políticos. No le invitan al presidente de la Corte Constitucional y el presidente de la Corte Constitucional, cuando recibe la carta, responde lo que tiene que responder. Es de, a ver, señores, respetemos las funciones del Estado, presidente, hágase cargo de lo que le compete, fiscal, hágase cargo de lo que le compete, señor Saquicela, hágase cargo de lo que le compete, señor presidente del Consejo de la Judicatura, hágase cargo de lo que le compete, y a nosotros déjenos hacernos cargo de lo que nos compete. Digamos que la respuesta de Lozada fue la más lúcida, en medio de una reunión que era estrictamente farandulera. Farandulera, hace tiempo que no escuchaba esa palabra. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy medio guayaco, así que a mí entiendan que... Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y por habernos acompañado en este análisis. Muy amable, muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Les mando un abrazo grande, una linda mañana. Gracias.